Hace poco comenzamos nuestro estudio en la segunda carta del apóstol Pedro. Sin embargo, hermanos, hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis para tratar con un tema del que no hablamos regularmente aquí en la iglesia. Y es el tema de la ofrenda. Aquellos que llevan años aquí en la iglesia saben que nuestro enfoque es en predicar todo el consejo de Dios, la palabra, libro por libro, versículo por versículo. Sin embargo, de tanto en tanto tocamos algunos temas que creemos que son necesarios y respecto de los cuales creemos que la iglesia necesita tener una perspectiva bíblica. El tema de hoy, hermanos, no lo tocamos con regularidad aquí en Impacto, principalmente creo que por dos razones. Primero, porque no queremos que la predicación del dar y de la ofrenda domine el púlpito. Y segundo, porque reconocemos que es un tema sensible y que han habido muchos abusos que se han llevado a cabo en algunas iglesias en este aspecto. Sin embargo, hermanos, el hecho de que existan prejuicios con respecto a este tema no significa que no es una parte importante de nuestra adoración a Dios. El hecho de que hayan malos ejemplos en ninguna manera debería de privarnos a nosotros de practicar la generosidad y de gozar de todas las bendiciones que Dios ha prometido para los que dan con liberalidad. Si hay una verdad que es clara en la Escritura, hermanos, es que Dios promete bendición al alma generosa. Por lo que de la misma manera como trae tanto beneficio para nuestra vida espiritual el orar, el congregarnos, el leer y estudiar la palabra, también es de gran beneficio y de gran bendición para nosotros el poder ofrendar y el poder darle a Dios. Considerando esto, hermanos, quisiera invitarles primeramente a orar conmigo y pedir la dirección del Espíritu Santo en este tiempo de estudio de la palabra. Oremos juntos, hermanos. Señor, te adoramos, exaltamos y bendecimos tu nombre. Reconocemos que tú eres el dador de todas las cosas, el creador, el sustentador, el Dios que es soberano, Rey de reyes y autosuficiente. Tú, Señor, eres el dueño de la tierra y de su plenitud. Tú no eres un Dios necesitado de nosotros. Y cuando tocamos este tema de la ofrenda, es importante que tengamos claro de quién eres tú y quiénes somos nosotros. Señor, tú no eres alguien que necesita algo de simples mortales. Tú eres el eterno, el infinito, el todopoderoso. Tú hiciste todas las cosas que vemos por la palabra de tu poder. La razón por la cual tú quieres que te demos es como una expresión de amor, de gratitud por lo que has hecho por nosotros. Y oro, Señor, que tú obres en nosotros y nos permitas obtener por medio de tu palabra una perspectiva correcta con respecto a lo que es el dar y lo que es la generosidad. Padre, reconocemos que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro Padre, que tú eres de quien recibimos todo bien, toda cosa buena. Padre, y queremos rogarte que nos dirijas a tu voluntad, que nos hables por medio de tu palabra, que nos des clara comprensión por medio de tu Espíritu Santo y que podamos aplicar lo que escuchamos en tu palabra en nuestra vida. Te lo ruego todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, el texto que nos va a servir de base para nuestro estudio de hoy es 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Entonces les pido que estén orando de cómo vamos a salir en menos de una hora con esos dos capítulos, hermanos.
pero vamos a hacer el esfuerzo. Vamos a estudiar 2 de Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. Ahora, solo a modo de introducción, quiero comentarles que la segunda carta a los Corintios, en su mayoría, es una defensa que el apóstol Pablo está haciendo con respecto a su ministerio y a su predicación, debido a que la iglesia estaba siendo atacada por falsos maestros que estaban proliferando el error. Entonces, en su mayoría, la segunda carta de los Corintios es una defensa del ministerio apostólico de Pablo, pero al mismo tiempo la carta contiene varios ánimos y exhortaciones para los hermanos. Una de las áreas en las que Pablo anima a los hermanos es en abundar en la gracia de la generosidad. En la gracia de la generosidad. Es un ánimo que el apóstol Pablo está haciendo a los creyentes en esta sección. Ahora, ¿cómo anima el apóstol Pablo a los creyentes a ser generosos? Primeramente, dándoles dos ejemplos. Y solo para que se den una idea de cómo vamos a estructurar el sermón de hoy, vamos a ver primero el ejemplo de la generosidad. Luego vamos a ver la administración de la generosidad. Tercero, nuestra actitud hacia la generosidad. Cuarto, vamos a ver la promesa de la generosidad. Y por último, cuál es el fruto de la generosidad. Entonces, eso va a ser como más o menos la estructura de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. El ejemplo de la generosidad, la administración, la actitud de la promesa y el fruto, hermanos. Entonces, vamos a dar inicio con el ejemplo. Pablo le da a los creyentes dos ejemplos sobre los cuales él se basa para motivarlos a ellos a ser generosos. Y quiero invitarles a buscar y abrir sus Biblias e ir a 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios capítulo 8. Y vamos a comenzar leyendo los primeros 5 versículos, del versículo 1 al versículo 5. Dice así. 2 de Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Más adelante en ese mismo capítulo, Pablo les dice a los corintios que él les está dando el ejemplo de los de Macedonia para estimularlos a ellos, para animarlos a ellos en la parte de la generosidad. Ahora, entonces el primer ejemplo que el apóstol Pablo da para motivar a estos creyentes es la generosidad que tuvieron las iglesias de Macedonia. Noten lo que dice ahí. Quiero, dice Pablo, que hacerles saber a ustedes la gracia de Dios que le ha sido dada a las iglesias. Noten cómo describe el apóstol Pablo la generosidad. La generosidad es un regalo, es una gracia de Dios. Dice, quiero que ustedes sepan la gracia que Dios le ha dado a estas iglesias. Una iglesia que no es generosa es una iglesia que no está experimentando en cierta medida, o al menos en este aspecto, la gracia de Dios. Porque realmente el ser generoso es un regalo de Dios. Ahora, dice que la generosidad de las iglesias de Macedonia se manifestó en el hecho de que ellos dieron conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, aún estando en una condición de gran tribulación y de profunda pobreza. Noten lo que dice en el versículo 2, dicen grande prueba de tribulación. Dice, y más adelante dice, y profunda pobreza, abundaron en sus riquezas de generosidad, porque realmente la generosidad no está limitada por la condición económica en la que nosotros nos encontremos.
Estas iglesias fueron generosos, y cuando hablamos acerca de Macedonia no estamos hablando con respecto a una ciudad, estamos hablando con respecto a una región. Habían muchas iglesias en esta región, dentro de ellas estaba la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea, y en realidad la mayoría de estas iglesias realmente pasaban serias dificultades económicas. Las iglesias en esta región habían sido perseguidas por causa del Evangelio, y tampoco eran regiones muy prósperas desde una perspectiva material. Sin embargo, aún al estar en esa condición de estar experimentando grandes dificultades y pruebas y de tener pobreza, eso no les privó ni les impidió a ellos ser generosos. Dice que dieron conforme a sus fuerzas. Y no solamente conforme a sus fuerzas, sino más allá de sus fuerzas. ¿Qué significa eso? Cuando dice que dieron conforme a sus fuerzas, es que dieron en base a la capacidad que ellos tenían. Pero cuando dice que dieron más allá de sus fuerzas, es que dieron más allá de lo que ellos tenían capacidad de retomar por medio de su trabajo. O sea que no está diciendo que se endeudaron para ser generosos. Lo que está diciendo es que tomaron más allá de lo que ellos con su trabajo y con su esfuerzo pudieran restituir. O sea que de pronto la generosidad de estas iglesias fue muy parecida a la generosidad que experimentó la primera iglesia, o la iglesia en sus inicios, cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos a la iglesia en Jerusalén, cómo vendieron sus propiedades para compartir con los que tenían necesidad en la iglesia. De pronto eso es lo que hicieron algunos creyentes de Macedonia. De pronto vendieron sus terrenos, vendieron algo que les pudiera permitir dar más. Ahora, dice, al mismo tiempo, dice el texto que ellos estaban pasando en gran tribulación, pero al mismo tiempo tenían grande gozo. Dice el texto que tenían abundancia de gozo y abundancia de generosidad. A veces pensaríamos nosotros que el generoso de alguna manera va a estar más triste porque tiene menos. Es lo opuesto. Cuando uno da correctamente, va a experimentar gozo. Y eso es lo que estaban experimentando los creyentes. De hecho, Pablo está dando aquí un ejemplo a los creyentes de lo que más adelante él va a explícitamente decir en el capítulo 9, cuando dice que Dios ama al dador alegre. Ellos eran dadores alegres, ellos no dieron con pesar, ellos no, a pesar de la situación económica en que se encontraron, a ellos no les dolió dar, ellos lo hicieron con un corazón abierto. Incluso dice en el versículo 4 que ellos le pidieron con muchos ruegos a Pablo que les concedieran el privilegio de participar. O sea que, y puedo imaginar yo a los apóstoles, ¿verdad? Puedo imaginar viendo el cuadro de que vienen estos hermanos que están en profundas pruebas y gran necesidad y traen esta gran ofrenda. Yo me imagino a Pablo diciendo: hermanos, por favor, ustedes lo necesitan más, no se preocupen, tranquilos. Sin embargo, ellos empiezan a rogar y empiezan a decir: por favor, déjennos participar. Es un privilegio para nosotros, por favor. Y eso es el punto de que ellos están hasta el punto de rogar por el privilegio, porque darle al Señor, hermanos, eso es un privilegio. Como les dije anteriormente, Él no está necesitado de nada. El privilegio es para nosotros. Ahora, ¿pero qué motivó la generosidad, este nivel de generosidad? Dice en el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primero al Señor y luego a nosotros. Lo que motivó la generosidad de estos creyentes fue que ellos se habían entregado y rendido al Señor. Dice que ellos, se dieron primero al Señor. Miren, si tú andas en pecado, no tienes interés en las cosas del Señor, en tu corazón no amas al Señor y ofrendas, Dios no recibe tu ofrenda.
Porque Él no está tan interesado en tu dinero. Él está interesado en tu corazón. Esta generosidad de estos hermanos era una generosidad que estaba siendo movida por su entrega al Señor. Ellos estaban rendidos a Él. Y producto de ese amor que ellos le tenían al Señor, entonces ellos le daban. Noten que el apóstol Pablo en ninguna manera montó una campaña de milagros o un concierto para generar fondos. No empezó a vender servicios religiosos o puso música triste para que les diera lástima a los creyentes. Tampoco se puso a exigir el diezmo o invitar a la gente a hacer pactos. No. Ellos estaban movidos por algo mucho más poderoso, que es el amor al Señor. Eso es lo que debe de motivar nuestra generosidad. El segundo ejemplo lo vemos en el versículo 7 de ahí mismo del capítulo 8. Dice en el capítulo 8, versículo 7, por tanto, como en todo abundáis, dice, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. O sea, Pablo está diciendo, miren todas las bendiciones que ustedes tienen. Miren cómo todo lo que ustedes corintios abundan. Ustedes abundan en fe, abundan en palabra, abundan en ciencia, tenían dones espirituales, tenían muchas bendiciones. Dice, abunden también en esta gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de dar. Miren el versículo 8, no hablo como quien manda. No, pueden ver ahí claramente que Pablo está animando a los creyentes a hacer algo voluntario. Él no les está exigiendo, sino dice para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, en este caso son los iglesias de Macedonia, también la sinceridad de vuestro amor. Entonces Pablo les está comunicando a los creyentes que él quiere que su generosidad sea una expresión de su amor. Ahora el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El segundo ejemplo que el apóstol Pablo pone de generosidad es el ejemplo del Señor Jesucristo. Hermanos, nadie puede ser más generoso que Dios. Es imposible. De Él es la tierra y de su plenitud. De lo que nosotros recibimos de Él le damos. Él es el creador, hermanos. Dios es generoso por naturaleza. Él nos hizo y nos puso en esta tierra y nos ha dado todo lo que tenemos, todos nuestros trabajos, nuestros bienes, nuestra sabiduría, nuestros recursos. Todo lo ha dado Dios. Él es generoso. Pero la máxima expresión de la generosidad de Dios se manifestó en enviar a su Hijo. Ahí está la máxima expresión del amor y de la generosidad de Dios, que dio a su Hijo. Dice aquí que Jesucristo se hizo pobre, siendo rico para enriquecernos a nosotros. ¿Qué significa eso de que Jesucristo se hizo pobre, hermano? Significa que Jesucristo, siendo divino, estando en el trono de la gloria y de su majestad, decidió tomar la naturaleza humana, hacerse como nosotros con todas nuestras limitaciones, experimentó hambre, sed, dolor y la muerte. ¿Y todo para qué? ¿Por qué Él experimentó esta pobreza? ¿Por qué experimentó la miseria de ser un ser humano como nosotros? Y experimentar todas estas cosas, ¿para qué? Para enriquecernos a nosotros, para pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario y que para que nosotros pudiéramos tener perdón, vida eterna, la presencia del Espíritu Santo y que pudiéramos heredar los tesoros celestiales. Él se empobreció para enriquecernos a nosotros. Entonces nosotros deberíamos de seguir su ejemplo y estar dispuestos a entregarnos por el bien de otros. Ahora, noten que en el ejemplo del Señor Jesucristo podemos encontrar una definición de lo que es la generosidad. La generosidad verdadera siempre conlleva sacrificio. Si no hay sacrificio, no es generosidad. Mucha gente piensa que generosidad es sacar los trapos viejos de la casa y darlos a los necesitados. De cualquier manera, estaba pensando botarla. Si se la puedo dar a alguien,
Entonces, ¿qué mejor? ¿No es así? Y la gente piensa en la generosidad como dar lo que les sobra. Piensa que es generoso cuando da la basura. Eso no es generosidad. Generosidad es cuando das lo mejor. Si vas a dar al pobre o al necesitado, dale lo mismo que te comprarías para ti. Y si vas a dar a Dios, no lo pongas al final de tu presupuesto, sino como dice 1 Corintios capítulo 16, cada uno según lo que haya prosperado, el primer día de la semana, como una prioridad aparte para el Señor. Porque al Señor no debemos de darle lo que nos sobra, sino de lo primero, porque Él es digno. Ahora, después de hablarnos y darnos estos ejemplos de generosidad, el apóstol Pablo pasa a darle a los corintios también un poco de información con respecto a cómo se va a administrar la ofrenda, cómo se va a administrar y cómo se va Pablo a asegurar de que esta generosidad acabe en el destino para el cual fue dado. Y aquí vemos un aspecto importante en lo que respecta a la generosidad. No solamente hay una responsabilidad en cuanto a los que dan, sino también hay una responsabilidad de aquellos que administran. Y es importante y es fundamental que exista transparencia e integridad en el uso de los recursos de Dios, en el uso de la ofrenda. Creo que una de las cosas que ha dañado el testimonio de la iglesia grandemente, lo que incluso ha desanimado a muchas personas a dar al Señor con generosidad, es justamente los malos ejemplos, ha sido el mal uso que muchas veces se le ha dado en algunas iglesias a la ofrenda. Y vamos a ver un poco acerca de cómo debe de ser la administración de la generosidad. Ahí en 2 Corintios también, pero en el versículo 18, un poquito más adelante. Versículo 18 de 2 Corintios 8. Dice, junto con él, y está hablando Pablo acerca de una comitiva que él formó liderada por Tito. Dice, junto con él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad, teniendo cuidado, noten lo que dice el versículo 20, de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. El apóstol Pablo muestra de que hubo una selección de personas para lo que fue la administración de la ofrenda. Dice que primeramente que había un hermano cuya fama en las cosas del evangelio se ha divulgado en todas las iglesias. O sea que era una persona de buena reputación la que se nos menciona ahí. No nos dice el nombre, puede ser que sea por prudencia. Esta carta iba a ser de naturaleza pública y si se sabía el nombre de un hermano que andaba cargando grandes cantidades de dinero, hermanos, créanme que la delincuencia en esos tiempos era muy similar a la de hoy. Entonces, Pablo no menciona su nombre, pero la iglesia sí conocía muy bien quién era y era una persona íntegra, de buena reputación. También dice que ha designado, también, y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias. O sea que no solamente es que Pablo aprobó a esta persona, sino que las mismas iglesias confiaban en él. O sea, era una persona de buen testimonio. Dice, la cual es administrada por nosotros para la gloria de Dios. Pablo se incluye dentro del grupo de hermanos que está administrando esta ofrenda. Realmente esta ofrenda no era para Pablo, era para la iglesia de Jerusalén que estaba pasando por un tiempo de mucha necesidad y esta ofrenda estaba siendo levantada con el propósito de suplir esa necesidad. Entonces aquí vemos, ya en este punto vemos
que es más de una sola persona, dice Pablo, que es administrada por nosotros, él habla en plural, o sea, había un grupo de personas que estaban ahí, o sea que había, el hecho de que fuera plural, que hubieran varias personas, significa que había auditoría, que había rendición de cuentas, que esto no era algo que Pablo manejaba a su antojo o que él andaba solito cargando esos recursos. Dice, y todo esto porque para Pablo era importante lo que vemos en el versículo 20. Dice, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros. Para Pablo era de suma importancia de que nadie los desacreditara como siervos de Dios o el propósito por el cual ellos estaban levantando esta ofrenda por causa de una mala administración. Y esto es una realidad, hermanos. Cuando los recursos de la iglesia no se usan para los propósitos para los cuales la iglesia los da, eso causa que el ministerio sea desacreditado. Ahora, ¿para qué deben de ser usadas las ofrendas? Les puedo mencionarles brevemente cómo se usan aquí. La ofrenda, hermanos, las ofrendas se usan, por un lado, para que podamos tener este lugar donde nosotros venimos a adorar al Señor, al ser edificados en su palabra, a donde vienen nuestros niños, nuestros jóvenes a ser instruidos en la voluntad de Dios. Las ofrendas se usan también para sostener a los pastores que se dedican a tiempo completo al cuidado espiritual de la iglesia. Las ofrendas se usan para ayudar a los hermanos a suplir lo necesario en tiempos de dificultad. Las ofrendas se utilizan para proporcionar el sustento para aquellos que se están preparando para ser pastores. Con eso financiamos el seminario. Las ofrendas también se utilizan para enviar misioneros y para apoyar a otras iglesias. De hecho, hay una ofrenda mensual que sale de esta iglesia para apoyar la obra de Choluteca. Hermanos, también las ofrendas se utilizan para ayudar a los necesitados, a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Por supuesto, hay parámetros en cuanto a cómo se debe de ejercitar eso, ¿verdad? Ahora bien, las ofrendas, hermanos, deben de ser destinadas para aquello que trae gloria y honra al nombre de Cristo y que promueve la expansión del Evangelio de Cristo. Y les mencioné brevemente, ¿verdad?, en qué se usan aquí. Y por causa de este principio que menciona el apóstol Pablo aquí, es la razón por la cual nosotros damos cuentas de cómo se usa cada centavo aquí en la iglesia. Cada miembro de aquí de la iglesia puede tener acceso a la información financiera, ¿verdad? Puede venir y pedirla. Por eso cuando hacemos reuniones de miembros, ¿verdad?, quisiéramos tener a más de ustedes, que son miembros formales de la iglesia, a venir, ¿verdad? Pero también damos informes a la iglesia, informes de ingresos, de egresos, en qué se va cada centavo, y procuramos que cada centavo sea utilizado para la expansión del reino de Dios. Entonces, hermanos, es cierto que hay malos ejemplos, ¿verdad? Hoy tenemos muchos falsos maestros, impostores, pseudoprofetas y pseudoapóstoles que utilizan el ministerio para apropiarse del dinero de la gente, para enriquecerse y vivir una vida de lujos. Eso no hay duda, existe hoy. Pero el hecho de que haya tipos perversos utilizando el ministerio como fuente de ganancia personal no debe privarnos a nosotros de experimentar lo verdadero, lo genuino, y que nosotros realmente podamos ser generosos. Créanme que nosotros buscamos que no haya ningún tipo de reprensión o desacreditación de este ministerio por causa de las finanzas. Ahora bien, pero eso debería de entonces, más bien a todos acá, motivarnos a ser generosos y experimentar aquello que el Señor Jesucristo dijo, que era más bienaventurado dar
que recibir, que recibir. Ahora, entonces, hermanos, eso es con respecto a la administración. Vamos a ver ahora la actitud que debemos de tener al dar. Y quiero invitarles a avanzar, a ir a 2 de Corintios, capítulo 9. Vamos a ir al capítulo 9, versículo 1 al versículo 5. Dice así: en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, porque he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Primero, hermanos, debemos de ver la ofrenda desde los ojos correctos o con la perspectiva correcta. Dice en el versículo 1, en cuanto a la administración para los santos. Esa palabra administración es una referencia directa al dar, a la generosidad, a la ofrenda. Dice en cuanto a la administración para los santos, pero el apóstol Pablo usa la palabra ministración para describir la ofrenda. La palabra administración significa literalmente servicio. Porque la ofrenda realmente es una manera en la cual nosotros nos servimos unos a otros. Cuando nosotros, hermanos, damos para suplir la necesidad de una persona, ¿qué estamos haciendo? Estamos sirviendo a los hermanos. ¿Quiénes son los que se benefician de este local en el cual estamos reunidos el día de hoy? ¿Quiénes, hermanos? Todos nosotros. Todos nosotros. Entonces, si notan, el uso de las ofrendas realmente es una manera en que nosotros nos servimos mutuamente. Es un ministerio, literalmente. Por eso dice aquí esta administración a los santos. Ahora dice el apóstol Pablo, es por demás que yo les escriba con respecto a eso. ¿Y qué está diciendo? Que estaba por demás que él les escribiera con respecto al aspecto de la ofrenda. Y es que cuando Pablo dice que está por demás, era que él no tenía necesidad de repetirles a ellos con respecto a la necesidad que tenían de ofrendar. De hecho, Pablo en toda esta sección, en estos 2 capítulos, no está motivando a los cristianos a dar. No. Él está motivando a los cristianos a ser generosos. ¿Pueden ver la diferencia? Ellos ya sabían que el ofrendar era parte de su adoración. De hecho, Pablo ya se los había enseñado en la primera carta, capítulo 16, versículo 1. Pablo les había enseñado que tenían que ser generosos, que el ofrendar era parte de su adoración. Entonces, realmente en esta sección, Pablo no les está animando a ellos o les está tratando de darle una convicción bíblica con respecto a la importancia de dar, sino que les está enseñando a ir más allá y a ser generosos. Porque realmente, hermanos, el dar debería de ser una convicción que nosotros tenemos. Cada creyente debería tener esta convicción. Ahora, el énfasis de Pablo aquí no solamente era que dieran generosamente, sino que dieran también adecuadamente, que dieran por amor, con gratitud y con sacrificio. Ese era el punto de Pablo, que dieran por las motivaciones correctas. Ahora, en el versículo 2 dice, pues conozco vuestra buena voluntad. Pueden ver que
Pablo no estaba exigiéndoles a ellos el hacerlo. De hecho, ellos ya habían manifestado su deseo de hacerlo, porque el ofrendar y la generosidad debe de ser así, debe de ser algo voluntario, debe de la persona tener la disposición, como se ve más adelante aquí mismo en este capítulo 9, cuando el apóstol Pablo, creo yo, da a conocer ese pasaje que creo yo que es la cúspide de la enseñanza respecto a la generosidad, que es el capítulo 9 en el versículo 7, cuando dice: cada uno dé conforme a qué, a lo que propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ese es el punto. ¿Cómo debe de ser? Debe de ser algo del corazón, debe de ser algo voluntario, debe de ser algo espontáneo, debe de ser un resultado de mi amor por el Señor. Por eso aquí, hermanos, no andamos pasando al folí. No estamos martillando todo el tiempo a la congregación con la ofrenda. Ustedes ven esas cajas ahí atrás. Cada uno de ustedes debe de dar movido por el Señor, por su amor por Él, delante de Él en secreto, no tocando trompeta, no buscando que todo el mundo se dé cuenta de cuánto usted ofrenda, sino algo que usted hace delante de Dios de manera secreta, como resultado de su amor por Él. Y esa debe de ser. Esa debe de ser la manera en que nosotros debemos de ofrendar. Debe de ser algo completamente voluntario. Voluntario. Y creo que el apóstol Pablo lo hace hincapié en este hecho, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 8, cuando dice, en el versículo 7, dice, que lo leímos hace poco, ¿verdad? Cuando Pablo dice en el capítulo 8, en el versículo 8, dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros la sinceridad de su amor. Entonces pueden ver, Pablo no les está exigiendo. Versículo 11, ahora bien, del capítulo 8 también: acaben también de hacerlo para que, como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo tengan. Entonces Pablo está mostrando que ellos tenían ya la buena voluntad. Ahora, en este texto que acabamos de leer aquí en 2 de Corintios 9, el apóstol Pablo menciona que él mandó a los hermanos anticipadamente a la iglesia de Corinto para hacerles recordar la promesa que ellos habían hecho. Porque ellos habían prometido participar en dar una ofrenda, en dar esta ofrenda. Y Pablo quiere asegurarse de que los hermanos estén preparados. Y es por eso que vemos, hermanos, vemos ahí otro principio adicional, que la ofrenda, hermanos, que la ofrenda debe de ser algo que nosotros hacemos como un compromiso delante de Dios, como un acto de obediencia al Señor. Debe de ser voluntario, pero también es un acto de obediencia, pero también al mismo tiempo, hermanos, debemos de hacerlo de manera planificada. Una palabra que se repite en varias ocasiones ahí es preparado, 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 para que cuando vengan los hermanos ustedes estén preparados. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Ellos se habían comprometido a dar una ofrenda, pero si llegaban los hermanos que eran los encargados de tomar esa ofrenda y llevarla, y ellos no estaban listos, entonces ¿qué iban a hacer ellos? Rebuscarse y ver cómo recogían todo en el acto. ¿No es así? Pablo no quería que el ofrendar de ellos fuera así, porque el ofrendar no debe de ser algo impulsivo o emocional, sino algo que por lo cual hemos orado, es algo planificado, es algo que nosotros hacemos delante de Dios, algo para lo cual nosotros nos preparamos. Entonces Pablo no quería que llegaran los hermanos y ellos vinieran y se bolsearan ahí en el acto. No, porque la generosidad no debe de ser así, hermanos. Y Pablo incluso considera que si eso ocurriera, de que hubieran llegado los hermanos y ellos estuvieran
desprevenidos, ellos no estuvieran preparados, considera él que sería una causa de vergüenza, porque realmente no estaría comunicando ningún tipo de generosidad por parte de ellos. Entonces vemos varios principios ahí, ¿verdad? Que la ofrenda debemos darla como un acto de servicio a los demás, con compromiso, con voluntario, con buena disposición, y que debe de haber planificación en este aspecto. Ahora, siguiente, 2 Corintios 9:6, la promesa de la generosidad. Dice en el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, ¿cuál es la promesa que el Señor nos da a aquellos que son generosos? ¿Cuál es la promesa que el Señor le da a aquellos que son generosos? Primero el Señor muestra el principio multiplicativo. Dice que la cosecha siempre va en función de la siembra. Entre más es la siembra, más es la cosecha. ¿Verdad? El que siembra escasamente va a cosechar escasamente. Y el que siembra generosamente, entonces generosamente también segará. Entonces, hermanos, es correcto que nosotros esperemos un retorno de lo que nosotros ofrendamos. Por supuesto que sí, porque Dios lo promete. Ahora bien, el problema, hermanos, no está en esperar retorno. El problema es que para qué queremos usar ese retorno. Puede ser que nosotros tengamos ese mal pensamiento que tienen algunos, que dicen, voy a darle a Dios 10 porque Él ha prometido darme 100. Y vieran todo lo que voy a hacer cuando tenga 100. Me voy a ir de vacaciones, me voy a comprar el carro. Saben, el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que Dios efectivamente prospera al generoso para que pueda ser más generoso. El Señor sí ha prometido aumentar los bienes de aquellos que son generosos, pero no para que vayan a gastárselo en sus placeres carnales, no para que ellos vivan una vida disoluta, no para que hagan tesoros en la tierra. El Señor promete bendecir al generoso para que sea más generoso, para que pueda servir más y ser de mayor bendición. La promesa, hermanos, de que Dios prospera al generoso es clara en toda la Escritura. O sea, Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, el que saciare, él también será saciado. Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dijo el Señor Jesús,
Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís os volverán a medir. ¿Quién promete abundancia y prosperidad como un resultado de la generosidad? Dios lo promete. Pero noten lo que dice el apóstol Pablo en este texto que estamos estudiando en Primera de Corintios. Dice, y poderoso es Dios. Podemos confiar que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Él es el Todopoderoso y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. O sea, hermanos, aquí cuando Pablo dice toda gracia es todo, o sea, no está hablando solamente de bendiciones espirituales. Ciertamente vamos a experimentar mucho gozo en la generosidad, pero aquí está hablando de manera general, incluso bienes espirituales y materiales. Entonces el Señor dice que el Señor es poderoso para hacer que abunden todos toda gracia. Pero es importante que no lo desconectemos de lo siguiente. Dice, ¿a fin de qué? ¿Cuál es el propósito? De que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Pueden ver, hermanos? Aquí este es el punto. Esto es lo que marca la diferencia entre lo que es hoy en día lo que se predica en las iglesias de la prosperidad. Que le dicen a la gente, usted pacte, dele al Señor tanto y el Señor le va a multiplicar, y la gente está pensando que va a tener el negocio que quiere, la casa que quiere, el carro que quiere, con esa prosperidad que el Señor supuestamente le va a dar. Pero no es lo que está enseñando Pablo aquí. Dice para que el Señor es poderoso para hacer que abunden ustedes toda gracia, prosperarles. ¿Para qué? ¿Para qué? A fin de que tengan todo lo suficiente para que abunden para toda buena obra, para que puedan hacer más bien, para que puedan hacer más cosas para la gloria de Dios. Ese es el punto. Y vemos también que cuando una persona da, hermanos, a la manera de Dios, con un corazón alegre, cuando dicen no con tristeza, es que no debemos dar con pesar, ni tampoco por necesidad, por obligación. No porque nos sentimos manipulados, presionados, coercionados. Nada. No debe ser el producto de una manipulación, nada, sino algo producto de mi amor y mi gratitud al Señor. Y cuando nosotros damos así, ¿qué vamos a obtener del Señor? Dice Dios, ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. ¿Qué es eso? Dios se deleita en las personas que dan de esa manera. Le dan placer a su corazón. Él ama a aquellos que le dan con un corazón alegre. Ahora, en los últimos versículos de ese capítulo, del versículo 12 al versículo 15, vemos que el fruto de la generosidad va más allá de nosotros recibir bienes para poder hacer buenas obras. La generosidad también hace que el nombre de Dios sea exaltado por la gratitud que expresan aquellos que reciben el beneficio de la generosidad. Miren 2 Corintios 9, del 12 al 15. Dice, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta. Entonces noten que la generosidad viene a cubrir las necesidades de los santos. Ese es un beneficio, un fruto. Ahora, si no, dice que además de eso, que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Entonces, Pablo muestra que también la generosidad hace que las personas alaben a Dios y le den gracias.
¿Se pueden imaginar estos hermanos en Jerusalén que estaban pasando tantas necesidades y luego recibir esta ofrenda abundante de las iglesias gentiles? Hermanos, no podemos negar que el amor se expresa en el dar. Cuando estos creyentes recibieran esta ofrenda, realmente ellos por un lado iban a ofrecer gracias a Dios, porque están viendo su amor y su cuidado para con sus vidas. Y esto, hermanos, de que el amor se expresa en dar es claro. Los que somos papás aquí, nosotros procuramos proveer para nuestros hijos. ¿Sí o no? ¿Qué nos han dado? ¿Por qué les damos? Sencillo, ¿por qué les damos? Porque los amamos, hermanos. Y eso que nosotros somos malos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? El amor se expresa en la generosidad. Y cuando los creyentes somos generosos, entonces nos volvemos como un instrumento para mostrar el amor de Dios a otros. Y entonces, ¿qué iba a pasar con las iglesias que iban a ser el objeto y que iban a recibir esta ofrenda? Iban a elevar acciones de gracias a Dios, porque ellos sabían que la razón por la cual estaban recibiendo eso es porque el Señor había obrado y motivado los corazones de estos hermanos para que les dieran esto. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar en la generosidad. No que la gente se dé cuenta cuánto doy, no que la gente me trate diferente o mejor por causa de lo que yo doy, que ese era el problema que existía en el tiempo del Señor Jesús, que los judíos buscaban dar a conocer de que ellos eran generosos, ¿verdad? Entonces venían y hacían tocar trompeta delante de ellos cuando ofrendaban. No. El Señor les dijo, ya tienen su recompensa. No tienen recompensa eterna. La única recompensa que tienen es la admiración de la gente. Y nosotros no debemos de buscar eso. Cuando nosotros somos generosos, tenemos que buscar una sola cosa, la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado. Que las acciones de gracia sean elevadas a Él como resultado de la generosidad. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Cuando estos creyentes recibieran esta ofrenda, ellos iban a elevar acciones de gracias a Dios e iban a glorificar a Dios. Pero noten por qué, por la obediencia que estos hermanos tenían al Evangelio. O sea que la generosidad está conectada al Evangelio. Por supuesto que sí, hermanos. Porque en el Evangelio es como Dios nos ha mostrado su generosidad a nosotros. Pues nosotros éramos siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Dios nos dio a nosotros lo que no nos merecíamos. En la generosidad se manifiesta la obra del Evangelio en nosotros. Y dice Pablo, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por obediencia que profesáis al Evangelio y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos. Ahora, asimismo dice, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios para ustedes, gracias a Dios por su don inefable. Y aquí Pablo está hablando acerca de que los creyentes que recibieran esa ofrenda, ¿saben qué iban a hacer? Iban a dar gracias a Dios, pero también iban a orar por esos hermanos tan lindos que se preocuparon por ellos para mandarles esa ofrenda. Hay algo que promueve la generosidad en la iglesia y es el amor y la unidad. Promueve el amor y la unidad. ¿Ha recibido alguna vez una ayuda de uno de sus hermanos aquí? ¿O ayuda directamente de la iglesia en un tiempo de necesidad? ¿Cómo se siente, hermanos? ¿Cómo se siente? El amor no se demuestra solamente con palabras. Se demuestra con hechos. No améis, dice, de lengua, dice 1 Juan, sino con hechos y en verdad. Que nuestro amor a Dios y nuestro amor el uno al otro se manifieste de una manera tangible en nuestra generosidad, hermanos. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por ser tan generoso y tan bueno con nosotros. Que siendo pecadores, tu Hijo murió por nosotros. Tu palabra dice que al que no escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Tú eres un Dios generoso, más allá de lo que nosotros siquiera podemos imaginar o comprender. Pero Señor, gracias porque a un nivel mucho más pequeño nos concedes a nosotros la bendición de poder ser generosos también y poder imitar este aspecto de tu carácter, Señor. Ayúdanos a ser generosos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.